buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Viviendas Mensuales. Yo soy Albert Bessiana, emprendedor inmobiliario, y al igual que nuestra entrevistada de hoy, Astrid, también me dedico al mundo del alquiler vacacional. Ella es Astrid Camardo, fundadora y CEO de Casa Host. ¿Qué tal, Astrid? Hola Albert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, tenía ganas de hablar contigo porque sé que nos dedicamos a lo mismo. Sé que tenemos, bueno, una empresa también de gestión de alquileres vacacionales y yo creo que podremos aprender mucho juntos y también nuestra audiencia va a poder aprender y va a poder entender un poco más cuál es nuestro trabajo, en este caso, cuál es el trabajo de Casa Host. Y bueno, pero primero de todo me gustaría conocerte un poquito más y bueno, háblanos un poco de ti. ¿Quién es Astrid Camardo? Vale, bueno, en mi vida personal, en realidad me considero una persona bastante alegre, apasionada y sobre todo inquieta. Y siempre comienzo por ahí, porque de ahí parte mucho de lo que he hecho con mi vida, porque, a ver, siempre tengo algo en marcha. No me gusta estar tranquila, entonces siempre tengo planes, me encanta estudiar, soy muy creativa y curiosa, entonces siempre estoy buscando crear algo. Y así más o menos surge lo que es el emprendimiento para mí desde que comencé hace muchos años. Por esa inquietud de querer hacer algo, tener un objetivo, me encanta trazarme objetivos Ujú. y como que me apasiona mucho ver el objetivo que está ahí y que voy en vía hacia él, ¿no? ¿Tú habías Entonces, estudiado, ¿cómo? habías estudiado alguna cosita? Sí, soy abogado. Yo en realidad soy venezolana. Ah, muy Tengo bien. 8 años viviendo aquí en Lanzarote Ajá. y, y el alquiler vacacional, que es a lo que me dedico, pues para mí fue, no estaba en mis planes, fue algo que pude visualizar aquí una vez que llegué. Pero bueno, siempre he estado ligada al mundo inmobiliario, que tiene muchísimo que ver, y creo que eso pues me ayudó a tomar la decisión de iniciar con el alquiler vacacional. ¿Y cómo ha sido la experiencia de venir a las islas, de venir a España también pues bueno, un poco cuáles fueron tus inquietudes de venir aquí? Porque yo empatizo un poco contigo también, que después ya te lo contaré. También bueno, emigré también a otro país, en este caso en Inglaterra. Y bueno, cuéntanos un poco cuál fue y cómo ha sido esta aventura de venir. Si emigraste, pues ya te puedes imaginar todo lo que eso significa. Emigrar no es nada fácil y en mi caso yo no emigré por voluntad, yo no quería irme de Venezuela, más bien me tocó porque ya las circunstancias allí no eran nada buenas, Ujú. no me sentía cómoda, no me sentía segura y me vi obligada a salir. No, no es la primera vez que emigré, no fue aquí, a España, yo estuve viviendo en Estados Unidos y tuve Ah, un qué bueno. emprendimiento allí también, sí, pero no me gustó, tampoco me fue bien y regresé a Venezuela con la esperanza de, sabes, una vez que emigras te das Ujú. cuenta que es sumamente difícil, no solo a nivel profesional, que tienes que volver a comenzar, sino a nivel personal, estar lejos Ujú. de tu país, Ujú. de lo conocido, de tus amigos, de tu familia, eso cuesta muchísimo. Entonces yo como me fui y no me fue bien, dije, pues me voy a regresar y lo voy a volver a intentar en Venezuela. Y ya una vez estando allí dije, no, tengo que escoger un destino en el que me sienta cómoda porque mi camino va a ser irme de aquí. Y escogí aquí, por suerte, Lanzarote, porque vine aquí de vacaciones a visitar a una amiga y dije, pues esto se parece más o menos a mi tierra, a mi pueblo, porque realmente pues en Estados Unidos todo es muy diferente, la cultura es sumamente distinta. Cuando llegué aquí dije, esto es más parecido y aquí me voy a sentir más cómoda. Y así fue. Una vez que llegué aquí a Lanzarote, a pesar de que me costó, para mí los primeros 4 años fueron súper difíciles, porque, sabes, estás en un lugar distinto, la cultura, por más que sea parecida, es diferente, lejos de toda la gente que quieres. Y encima, yo cuando llegué aquí vine con la idea de invertir en un negocio, porque evidentemente no podía ejercer mi profesión. Y me parecía un poco arriesgado también dedicarme a lo que me venía dedicando. Yo tenía una inmobiliaria en Venezuela, ese era mi Ujú. negocio. Qué bueno. Entonces, y tener una inmobiliaria sin yo conocer cómo es el mercado, cómo son las cosas aquí, lo veía demasiado arriesgado y preferí invertir en un negocio en el que no me fue bien. Tampoco era mi área y no me fue bien. Y a raíz de ese fracaso Ujú. es que surge la idea más o menos forzada de comenzar a hacer alquiler vacacional con mi propia casa. Ese negocio que no te funcionó fue ahí en Lanzarote mismo, era una inmobiliaria. No, fue un restaurante. Ah, qué bueno.
muy bien. que mi vida había hecho y que no tiene nada que ver con lo que me apasiona. Como cliente sí, me apasiona, pero no para emprender en esa área, no, nunca en mi vida nunca lo había visualizado, pero bueno, lo intenté y realmente no me fue nada bien. Y eso fue lo que me forzó, por eso creo en el destino y en que el tiempo de Dios es perfecto, porque a raíz de ese fracaso, pues me vi obligada a ponerme creativa y la idea que surgió fue, pues voy a alquilar mi casa como casa vacacional y me voy a mudar a una más pequeña y así voy a comenzar. Yo en realidad cuando comencé con la idea de alquilar mi propia casa y luego ir comprando más viviendas e ir creciendo, pero para hacerlo para mí. No tenía en mente hacerlo para terceros. Y ahora mismo estás haciéndolo a tercero y también tienes esa estrategia o... Sí, Muy bien. sí, mantengo las dos. Tengo casas propias y llevo casas de terceros. Pero como te digo, cuando inicié, mi plan no era para terceros. Pero claro, una vez que comienzas a hacerlo para ti, que ves que te va bien, que lo disfrutas además, porque para mí es súper apasionante, me encanta lo que hago. Y la gente además que está a tu alrededor se da cuenta que tú disfrutas haciendo ese trabajo y que te va bien, pues comienza la gente, pero ¿por qué no lo haces para terceros? Yo creo que podrías aportar valor, estaría bien que lo hagas. Y bueno, allí surge un poco la idea que me dio vueltas en la mente un par de años antes de poderla materializar, porque lo hice un par de años para mí, exclusivamente, y ya luego en el 2018 comencé a hacerlo para terceros con Casa Host. Y directamente me aventuré en iniciar una marca, en poner una oficina, en hacer una página web. Soy un poco picky con Sí. cuando voy a iniciar un proyecto, me gusta hacerlo lo más completo posible y con bases sólidas, así que invertí y me arriesgué, porque en realidad no sabía si iba a salir o no. Qué interesante, ¿no? El pasar por todo ese proceso, ¿no? Que has pasado de que sí que quizá han sido malas experiencias, porque yo empatizo también mucho contigo por eso, ¿no? Pero todas esas malas experiencias, quizá esos fracasos, han servido para, bueno, pues para ayudarte, para fortalecerte, para nutrirte también, porque sí que es verdad que es muy duro, ¿no? Verte en otro país, en Estados Unidos yo no he ido nunca, la verdad, sí que lo tengo pendiente, pero sí que es verdad que me han contado que culturalmente es mucho más chocante, ¿no? Una cultura mucho más capitalista extrema, ¿no? Muy individualista también, donde quizá los demás no... El que sea capitalista te da un montón de ventajas, allí hay mucho más consumo y los negocios tienen muchas posibilidades de que salgan bien, pero luego pues al ser todo distinto, yo por ejemplo en mi caso no me sentí limitada o no me sentí incómoda por la situación comercial o profesional, sino más que todo a nivel personal. Y si no te sientes cómodo en lo personal, Claro. no das lo mejor de ti y al final las cosas no te terminan saliendo bien. Claro, claro. Bueno, también has dejado notas que eres súper perfeccionista también, es algo que tenemos en común, porque sí que es verdad que yo cuando empecé también la marca, ¿no? Que en tu caso también como Casa Host, yo también, no sé si te pasó lo mismo, que dije, a ver, vale, tengo la información necesaria, sé cómo alquilar alojamientos vacacionales porque ya había trabajado de eso 4 años antes, pero digo, vale, yo si lo hago, las cosas las hago bien, ¿no? Las hago con, bueno, con ese perfeccionismo quizá que nos caracteriza, ¿no? Y con unas buenas bases sólidas. Y dijo, vale, ¿cómo puedo crear una marca que visualmente parezca que tenga 30 años en el mercado y que sea súper fresca y súper tal, ¿no? Y eso es el trabajo quizá que hice. Pero bueno, cuéntanos también un poco qué es Casa Host y bueno, cuéntanos un poco cuál es tu empresa. Vale, bueno, Casa Host es una agencia de alquiler vacacional integral. En Ujú. realidad prestamos muchos servicios, todos relacionados con el alquiler vacacional y con el objetivo principal de rentabilizar las viviendas de alquiler vacacional al máximo y de ayudar, por supuesto, a nuestros clientes propietarios. Siempre teniendo en mente que es importante satisfacer las necesidades del huésped y cuidar el destino, porque es que todo está entrelazado. Entonces, en Casa Host lo que intentamos es eso, poder resolver los problemas que tienen los clientes propietarios, que no necesariamente es la gestión integral, que siempre va a ser nuestro servicio estrella, que un propietario me dé su casa
y que yo la gestione al 100% y el propietario no tenga que hacer absolutamente nada. Ese es el servicio que más nosotros vendemos. Pero sí es verdad que hay muchas situaciones y hay propietarios que, por ejemplo, tienen una vivienda y tienen todo el tiempo del mundo y toda la disposición para ellos llevarla ellos mismos, pero carecen de herramientas, de recursos y de conocimientos, y allí también entramos nosotros. Nosotros no solamente brindamos ese servicio integral, sino que también podemos ofrecer la comercialización de la vivienda, que es como una gestión digital. El propietario me da su casa, yo le creo los anuncios, la comercializo, vendo, y el propietario se encarga de todo, de hacer las entradas, las salidas, de limpiarla, y trabajamos en conjunto. Qué bueno. Y el resultado sigue siendo igual de bueno, igual de satisfactorio para el cliente. Y también pues prestamos asesorías. Hay muchos propietarios que quieren hacerlo todo ellos y que no saben cómo, no solamente ya aquí en Lanzarote, porque nosotros presencialmente trabajamos en Lanzarote y en Fuerteventura hasta el momento, pero sí es verdad que hemos prestado asesorías a gente que está en Venezuela, en Miami, en otras partes del mundo que quieren poner su casa en alquiler vacacional, que nos conocen y me dicen: Astrid, necesito que me ayudes a hacerlo. Entonces allí entro también y podemos brindar ese servicio de explicarle al propietario cómo hacerlo, ayudarlo a crear los anuncios y a que las cosas le salgan lo mejor posible con las pautas adecuadas, ¿no? Qué interesante, o sea, también tenéis como productos digitales al final, ¿no? Porque las asesorías, exacto, las asesorías son al final mentorías, ¿no? Que hacéis a los propietarios. Exactamente. Y intentamos también, para el máximo aprovechamiento del negocio, hacer como partner con negocios locales y ofrecer servicios complementarios que ayudan también al revenue. Y como por ejemplo experiencias en casa, experiencias gourmet, aventuras, traslados, deportes, cualquier tipo de experiencia que pueda mejorar la experiencia general que tiene el huésped cuando se aloja con nosotros y a su vez obtener una mayor rentabilidad de cada una de esas reservas. Entonces es un ganar-ganar, gana el huésped, ganamos nosotros como agencia, gana el propietario también, que tiene un huésped que le deja una valoración positiva, y gana también el proveedor de servicios o productos local. Claro, al final yo lo veo muy vital, ¿no? Yo creo que cada vez más empresas gestoras van hacia allí, ¿no? Porque sí que es verdad que había, bueno, más en el pasado, hace 2, 3 años, que el alquiler vacacional tenía como esas denotaciones negativas, quizá por personas o grupos que habían hecho mal, que no habían legalizado quizá su casa, que habían quizá no declarado lo que habían declarado. Y eso como que el alquiler vacacional empezó a detonar algo negativo, ¿no? Por eso yo veo como vital esos gestores que somos conscientes que tenemos que colaborar con el entorno, que tenemos que incentivar la economía local, ¿vale? Porque al final tienes que amar, ¿no? Tienes que ofrecer esa experiencia que tú dices. En referencia al revenue, ¿te refieres a que, por ejemplo, tú dices, bueno, pues 2 noches más spa en esto, ¿no? Quiero decir, ¿a qué te refieres con colaborar con el entorno y que tiene mucho que ver con el revenue? Tiene que ver con el revenue porque al final yo creo que el revenue es un concepto muy ambiguo en general para mí, pero todo lo que sea aprovechamiento y rentabilización de un alojamiento, no solo a través del alojamiento en sí, sino a través de los servicios complementarios, creo que forma parte del revenue. Entonces, cuando vendemos a ese cliente correcto, a través del canal correcto, en la tarifa correcta, en el momento justo, y ofrecemos los servicios correctos, creo que allí es donde se logra el objetivo principal de la técnica del revenue. Entonces, por eso creo que está todo entrelazado. Qué bueno. ¿Estás tú sola en Casa Host o tienes equipo? Cuéntanos un poco sobre tu equipo en el caso de que lo tienes. Sí, tenemos equipo. En realidad somos 2 socios fundadores. Los 2 somos directores, cada uno en su área. Tenemos funciones distintas, pero nos complementamos. Y luego, pues, tenemos un equipo de colaboradores que nos ayuda día a día, no solo con la operativa del negocio, sino aportando ideas, ayudando, y eso es lo que hace que en conjunto, pues, las cosas vayan como han venido hasta ahora. Y afortunadamente ha sido todo positivo, ha sido un camino bastante bonito. Ha tenido alguna que otra dificultad, más que dificultad, diría yo, momentos en los que yo como directora me he visto presionada, sobre todo por la incertidumbre.
porque a mí yo soy muy controladora y calculadora y cada vez que la incertidumbre se hace presente, pues sí es verdad que eso me desajusta un poco, pero lo he podido aprender a manejar, que es lo importante. Como que necesitas tenerlo todo bajo control. Bueno, yo creo que es una aptitud básica para poder gestionar tantos alojamientos, ¿no? Ahora vamos allí a esa pregunta, ¿no? ¿Cuál crees que son las actitudes o aptitudes claves para ser un buen gestor de propiedades, un property manager? Para ser un buen property manager, mira, para mí, a mí lo que más me ha ayudado es el perfeccionismo que tengo, que puede ser una virtud, pero también tiene su aspecto negativo, porque si eres perfeccionista, pues sabes que nunca las cosas pueden salir perfectas. Al final, no solo en el alquiler vacacional, sino en la vida del emprendedor es muy vulnerable, porque nos enfrentamos a demasiados obstáculos, pero cuando eres perfeccionista, disfrutas cuando las cosas salen bien. Entonces eso hace, creo que como que rindas más, que des más de ti, porque si somos conformistas, digamos, a veces las cosas pueden estar bien hechas y dependiendo del ojo de quien lo mire, para el perfeccionista, por ejemplo, buscamos que las cosas queden lo mejor posible y eso te ayuda mucho porque al final vas a dar más de ti, siempre vas a dar más. O sea, si yo voy a revisar, si yo voy a hacer un check-in y veo que el alojamiento está bien, siempre me pongo, ¿sabes?, a buscar ese detalle, ese pequeño detalle, porque no quiero que esté bien, quiero que esté perfecto. Perfecto, exacto. Entonces, el que puedas dar más de ti siempre va a ayudar a que los resultados sean mejores. Hablando, sí. Dime, perdón. Creo que otra cualidad que es súper importante tener es la constancia, porque a mí me pasa, a ver, una de las cosas de las ventajas que veo de ser emprendedor es que puedes organizarte tu propio tiempo, y eso para la gente que le gusta tener libertad y organizarse la vida es maravilloso. Pero entonces allí entra en juego esa fina línea entre el que yo me organizo mi tiempo, pero debo ser constante. Entonces creo que otra de las cosas que necesitas, otra de las cualidades que tienes que tener es la constancia, porque puedes ser muy perfeccionista y puedes ser muy profesional en lo que hagas, pero si no eres constante, ya al tercer día que has aflojado un poco, se te sale todo de control. Entonces, esas serían para mí las cosas principales, las tres cosas principales. Conocer lo que haces para ser profesional, porque si no tienes conocimientos y experiencias, evidentemente no vas a poder hacer las cosas bien. El hecho de ser perfeccionista, en mi caso, yo lo considero que me ha ayudado mucho con mi negocio y el hecho de ser constante también, de no aflojar. Qué bueno, sí, no, es que al final estamos gestionando muchas propiedades y tienes que serlo, ¿no? Porque es que si no se te va de las manos. Tener ese control, esa organización, esa base, ¿no?, estructural que hablabas antes para poder gestionar pues lo más perfecto posible, ¿no? Hablando de incertidumbre, estamos en un sector del alquiler vacacional que, bueno, está en época pues, de esta crisis sanitaria. ¿Cómo viviste tú la crisis sanitaria, ¿no? Tengo curiosidad para cómo la viviste y después te contaré yo. La crisis sanitaria, de hecho, te diría que fue uno de los momentos más difíciles que yo he tenido que enfrentar personalmente como directora, desde que inicié este camino de Casa Host, justamente por la incertidumbre y por lo que te comentaba. O sea, cuando yo veo que no tengo el control, eso para mí significa presión. Entonces, ¿cómo lo afronté? Pues simplemente confiando en la calidad del trabajo que hago, en la calidad de mis servicios y en que es una época pasajera. O sea, sabemos que esto no va a ser permanente y al yo saber que hago las cosas bien y que esto es pasajero, pues simplemente tener paciencia ha sido clave para mí y tener fe en que todo se va a recuperar y que estoy segura que cuando se recupere el efecto rebote que vamos a ver en positivo va a ser importante para todos los que estamos en el sector. Y justamente también teniendo en mente que esta época que hemos pasado de COVID para el sector del alquiler vacacional específicamente ha servido como para que el mercado se autorregule. No sé si puedes tener una idea de lo que hablo, pero... Sí, total, que al final se ha filtrado, ¿no? Las personas que quizá o las entidades que trabajan bien o no, ¿no? Al final. Los que verdaderamente tenemos ganas de seguir en esto, tenemos ganas de hacerlo bien, somos apasionados y estamos seguros de que lo que hacemos lo hacemos bien,
pues no nos vamos a rendir por el COVID. Entonces yo justamente pasé unos meses intentando ver cómo aprovechaba el tiempo del COVID, en el que tenemos pues una cantidad menor de reservas y mucho menos trabajo en consecuencia. Pasé unos meses pensando cómo aprovecho este momento en el que no hay tanto trabajo para mejorar y para que cuando llegue el momento de la reactivación, pues yo esté muy preparada para hacer crecer mi negocio. Y justamente tuve respuestas y eso fue lo que hice. Me puse a estudiar economía con una mentora financiera para intentar pues nutrirme de la educación financiera y poder sacar partido de mi negocio y llevarlo cada vez más al siguiente nivel. Y hice cambios también a nivel de sistema, cambié de software, creé otra página web. Entonces, pasar ese tiempo siendo creativa e intentando mejorar mi negocio me hizo sobrellevarlo mucho mejor, mucho más calmadamente, porque tenía la cabeza ocupada en crear y en mejorar y no en preocuparme por lo malo que podía suceder. Claro, y te hizo mucho más fuerte, ¿no? No, es muy bueno, ¿no? Al final es eso, ¿no? ¿Tú qué tipo de tarifarios tienes? Porque sí que es verdad que aquí, por ejemplo, en la Costa Dorada, donde vivo, sé de algunas empresas que no han sobrevivido porque tenían una deuda, ellos trabajaban con... su propuesta de valor al final con los propietarios era, oye, me das tu alojamiento, ¿vale? Te lo reformo, es decir, invierto una pasta en reformártelo y tú me das una exclusividad de X años, ¿no? ¿Qué pasa? Que la gente tenía una deuda brutal, ¿no? Tenía una deuda brutal, además a los huéspedes les pedían un 30, un 40% por adelantado, todas esas reservas que ya tenían, que habían cobrado ya ese 30, ese 40% por adelantado, se vieron que se lo habían gastado porque claro, una estructura empresarial necesita dinero, ¿no? Necesita gasolina para poder sobrevivir el invierno. Y he visto que me da muchísima lástima, la verdad, porque sí que estaban haciendo las cosas bien, o hay mucha gente que ha hecho las cosas bien, que lo ha pasado mal, ¿no? Pero, ¿qué tipo de tarifario y cómo te protegiste en ese momento en el caso de que hubieses tenido ese tipo de deuda? La verdad es que nosotros no trabajamos de esa manera. Qué bueno. Nos encantaría poder trabajar así, pero no lo vi viable yo para los inicios de una empresa. Me pareció muy arriesgado, así que yo preferí trabajar desde el comienzo, comisión de porcentaje por reserva. Muy bien. Y eso es lo que hago. Nosotros liquidamos mensualmente, pero sí es verdad que cobramos un porcentaje por reserva y muchas veces cobramos por adelantado, pero afortunadamente no nos vimos en la necesidad de tener que pedir crédito para poder devolver dinero de las reservas. Obviamente utilizamos muchas estrategias con nuestros clientes huéspedes para no tener que devolver el dinero. Hay muchas cosas que se pueden hacer y que hicimos, pero eso de tener que, por ejemplo, aquí en Lanzarote también hay muchas agencias que trabajan con paga fija. Entonces ya allí, pues eso hubiera para nosotros como empresa, incluso la quiebra, ¿sabes? Total, total. Afortunadamente yo, por tener ese miedo inicial y esa visión de que las cosas no siempre pueden ir bien, tomé la decisión de trabajar así, con comisión por reserva, y pues no tuve que enfrentarme a eso. Qué bueno. No, yo al final, yo también trabajo a través de comisiones. Sí que es verdad que fue gracias con una mentora que tuve, una abogada, ¿no? Que dijo, oye, Albert, porque yo antes sí que daba quizá un precio fijo porque yo había vivido más esas agencias de toda la vida, ¿no? Que trabajaban de esa manera. Y gracias a una mentora que tuve, pues lo pivoté a todo eso, ¿no? Después sí que es verdad que me pilló muy por sorpresa porque Mediterranean Way iba a gestionar ya 3 o 4 edificios en Tarragona, o sea, algo muy, bueno, que iba como muy bien encaminada, ¿no? Y claro, me viene un COVID y digo, ostras, ¿qué hago, no? Y sí que es verdad que hice un poco como tú, ¿no? Me quité de gastos, es decir, nos fuimos de la oficina, teletrabajamos y bueno, reducí al máximo esos gastos, ¿no? que tenía y también pivoté mucho en el tema que me salvó bastante el tema del alquiler temporal. El alquiler temporal ya a partir de septiembre y tal. Al final vivo en una ciudad donde hay mucha industria, hay mucha química y entonces pude sobrevivir así. Pero bueno, también me sirvió también mucho para formarme y para hacernos fuertes al final.
Sí, al Em, final, Albert, no sé si a ti te pasó lo mismo, pero te sí. das cuenta, cuando atraviesas una situación así, te das cuenta que hay muchos gastos que son innecesarios verdaderamente para que el negocio vaya bien. Ujú, Entonces, ya luego te queda para que cuando las cosas estén bien, la claro, rentabilidad sea mayor. Por claro. ejemplo, yo tenía mi oficina y la verdad es que me di cuenta que no la necesito. Mi trabajo es Mm, 90% digital. Mi total. fuerte es digital. Ujú, Entonces, cuando te das cuenta de eso, dices, bueno, sí, en realidad la oficina es garantía para muchos clientes, pero sobre todo para esos clientes que están acostumbrados a las formas tradicionales de hacer las cosas, ujú, que es ujú, para hacer negocios o para yo tener confianza en ti como profesional, ujú. necesito visitarte en una oficina, pero yo creo que todo esto está cambiando y que todos nos vamos dando cuenta que no es necesario. ¿Y para Total. qué gastar en algo que no es necesario, no? Bueno, mejor gastar en una buena campaña de Facebook Ads, ¿no? Que yo creo que nos va a tener más retornos. 100%. ¿Qué es lo que valoran más de Casa Host tus propietarios? Los propietarios cuando llegan a nosotros, sin duda llegan buscando rentabilidad. Nosotros, uno de nuestros fuertes es la comercialización, Ujú, entonces cuando llegan a nosotros creo que lo que buscan es la rentabilidad máxima de sus viviendas, pero yo creo que una vez que están con nosotros, lo que más valoran es más la parte humana ujú, que la parte profesional, porque profesional en el mercado somos muchos, ujú. pero creo que a nosotros lo que nos diferencia es esa cercanía con el propietario, ese trato cordial, esa flexibilidad, porque a mí me gusta ser muy flexible, lo soy de hecho, y me gusta personalizar mucho la relación que tengo con cada uno de mis clientes propietarios. No todos buscan lo mismo, no todos están en la misma situación, y a mí me gusta ser bastante flexible y siempre que les pueda complacer lo hago. Entonces, esa Ujú. calidad humana, esa transparencia, porque también somos bastante transparentes y la confianza es algo que creo que buscamos todos cuando vamos a hacer negocios, creo que es lo que valoran más mis clientes actuales. ¿Te consideras una persona ambiciosa? Bueno, yo soy bastante perseverante con mis objetivos, más que ambiciosa. Yo relaciono más la ambición con las riquezas y el poder, y realmente la riqueza no es mi objetivo, el poder de hecho no. Pero la riqueza no es mi objetivo, pero evidentemente que es un medio para yo poder alcanzar ese propósito de vida y todos esos objetivos que me voy marcando en el camino. Entonces, perseverante sí que soy. Cuando tengo un objetivo delante, me pongo ciega, no que no veo el objetivo, sino ciega que no veo para los lados, que voy y sí o sí tengo que llegar ahí. Ujú. Entonces, creo que la perseverancia sí me define más que la ambición. Ostras, pues yo mira que la ambición yo lo veo como algo súper positivo, ¿eh? No lo relaciono para nada con el poder ni con la riqueza, sino con crecer, ¿no? Pues con crecer internamente, con crecer profesionalmente, con, oye, pues mira, tengo Casa Host, pero quiero ser la líder, ¿no? De Lanzarote o de las Islas Canarias, pero en ese donante positivo siempre, ¿no? De ayudar y de crecer profesionalmente. Yo exigente sí que soy y me encanta cada vez ir al siguiente nivel, ¿no? Ujú, Últimamente he cambiado muchas cosas y he aprendido a valorar otras cosas y no solo el tener que ir siempre más allá y ser la mejor en cada una de las cosas que haga. He aprendido más a disfrutar de cada una de las cosas que hago, ujú. pero sí que soy exigente, bastante exigente conmigo misma y me gusta ir cada vez más allá. Pero cuando te digo que no me considero ambiciosa, no es que no sea perseverante y que no persiga mis objetivos, sino que no relaciono eso con la obtención del poder directamente, si lo definimos así, la ambición, ¿no? ¿Qué significa para ti o qué ha significado para ti crear tus propios negocios, en este caso Casa Host también? Casa Host, bueno, desde que empecé mi vida como emprendedora, que no fue con Casa Host, como ya te conté, ha sido para mí una escuela. Ujú, A nivel profesional, creo que emprender es una escuela porque cuando te haces emprendedor te das cuenta que tienes que saber de todo o casi de todo. Tienes que saber muchas cosas, entonces eso hace que estés en constante formación. Sobre todo si te gusta que las cosas te salgan bien, pues para mí esa presión de poder llegar a cada una de las áreas de CasaHost y poderlas manejar con comodidad ha significado tener que formarme constantemente en economía, en leyes,
sobre todo estando en otro país, porque por más que soy abogado aquí las cosas se hacen distinto, Claro. entonces es tener que estar encima, tener que estar actualizándome. Ujú. Luego llega la tecnología, el boom de la tecnología, que tiene bastantes años, pero que ahora lo vemos más y más, pues tener que formarme en esto también, encima tener que tener buen trato con el cliente, tener que saber ser persuasivo para con los huéspedes, saber de fotografía, saber de limpieza. O sea, el hecho de tener que saber de todo es una Sí, escuela para el emprendedor. total. Entonces, profesionalmente, para mí, crear Casa Host ha significado eso, un crecimiento constante a nivel profesional, y en lo personal también ha sido una escuela porque el emprendedor muchas veces se encuentra solo, no sé si tú lo has sentido, pero yo Ujú, sí. Cuando eres ujú. empleado se disfruta mucho el trabajar en equipo, el compañerismo, no te sientes solo nunca, porque es como, yo estoy con mis compañeros, la responsabilidad es compartida, las Ujú, preocupaciones son compartidas, ujú. pero cuando eres emprendedor, esa responsabilidad es tuya, esa preocupación es tuya, el riesgo es tuyo, si las cosas no salen bien, pues te toca a ti, cada error lo pagas tú, entonces creo que es una escuela a nivel emocional porque te toca aprender a ser vulnerable, a aceptar las fallas y los errores, a saber sobreponerte, y eso nos hace crecer sin duda. Yo creo que la vida del emprendedor es una vida rica en experiencias, y no lo cambiaría. Sí, para mí ha sido un doctorado también, ¿no? Lo que dices tú es que has tenido que aprender de todo. Al principio, claro, no tienes dinero. Yo limpiaba incluso los alojamientos, ¿no? Empezaba, yo los limpiaba, entonces yo hacía el mantenimiento, entonces era como el hombre orquestra, ¿no? En el cual pues haces de todo, y eso también nos ha dado una calle brutal, ¿no? Hablando de retos y errores, internamente, ¿cuál es el reto que has tenido que superar o que te ha resultado más difícil para ti y cómo lo has superado, ¿no? Es decir, imagínate, yo soy una persona que soy muy desorganizada, ¿vale? Pero fui consciente que tenía que superar eso, ¿no? Por si quiero ser un líder de un negocio, si quiero ser, sobre todo en el alquiler vacacional, vamos, la organización es básica, ¿no? Estructuralmente. ¿Cuál ha sido ese reto que has tenido que superar? El reto que tengo que superar, te diría que el inicio. Ujú, A mí me encanta que las cosas me salgan bien. Entonces, iniciar en un país distinto, que no tienes ni idea si las cosas te van a salir bien. Incluso tenía en mi entorno personas que me decían, aquí hay demasiadas agencias de alquiler vacacional, ¿estás segura que quieres hacerlo? Por más que muchas otras personas me decían, te veo que lo puedes hacer, te veo que lo puedes ujú, lograr, e incluso me dieron la idea y me motivaron. ujú. Siempre tienes esa duda, entonces el hecho de saber que te puede ir mal, que obviamente siempre nos puede ir bien o mal, para mí fue un reto emocional bastante grande, porque yo cuando hago las cosas las hago por lo general cuando tengo certeza de que me van a salir bien. Ya sabemos que la certeza es ilusoria, pero siempre tenemos esa sensación de, sí, yo creo que me va a salir bien. Cuando yo estoy casi segura de que las cosas me van a salir bien, por lo general es cuando doy el paso. En este caso fue distinto. Entonces, creo que eso para mí fue un reto a nivel personal, hacer algo que sé que me puede salir mal, que tenía como un 50-50% de Ujú. probabilidades, representó para mí un reto, aunque eso para algunas otras personas no lo parezca, para mí lo fue, y al final pues me salió bien. Bueno, ahí fuiste valiente y te salió bien. Vamos a hablar también de tecnología. Yo soy un gran fan de la tecnología en el alquiler vacacional. Es más, en el podcast hablo mucho sobre startups, sobre empresas PropTech, ¿no? En el sector de los bienes raíces. ¿Cómo está presente la tecnología en Casa Host? Para mí, la tecnología es súper valiosa, tal y como lo has descrito. Nosotros justamente ahora con el COVID cambiamos de software por ese motivo, porque yo necesitaba un software mucho más potente Ujú, que me permitiera a mí obtener mucha más información. Yo creo que una de las virtudes principales de la tecnología sin duda es poder ahorrar tiempo y poder ahorrar dinero, ¿no? Porque cuando ahorras tiempo, ahorras dinero porque la tecnología te ayuda con esas funciones que muchas veces requieren horas de personal.
Pero para mí, para CasaHost, lo más valioso que representa la tecnología es el poder obtener información. Yo creo que el obtener información es un recurso para las empresas, para todo negocio sumamente valioso, y más en el alquiler vacacional, que te permite poder tomar acción en donde debes tomar acción. Para nosotros la tecnología ha representado todo, la evolución del negocio a otro nivel en un 100%, porque evidentemente no es lo mismo que yo diga, pues yo creo que mi principal cliente viene del Reino Unido, porque bueno, yo recuerdo, la semana pasada recibí un montón de huéspedes que venían del Reino Unido, recuerdo que la semana anterior también, a que a mí me diga un sistema, hemos recibido en las últimas, en el último año, por ponerte un ejemplo, 1000 personas que vienen del Reino Unido, y 500 se han hospedado en villas y 250 se han hospedado en apartamentos, 300 se han hospedado en entornos de playa y 400 se han hospedado en entornos rurales. O sea, la tecnología, creo que lo más valioso que tiene es esa información que te da, esos datos que te da, que una vez que los cruzas, bien sea uno mismo, persona o el mismo sistema, puedes sacar un mayor provecho de tu negocio. Puedes mejorarlo, puedes llevarlo a otro nivel y puedes rentabilizar mucho más tus propiedades, aportar más valor a tus clientes, aportar más valor a los huéspedes y aportar más valor a uno mismo como empresa. Claro, es crucial, ¿no? La analítica te va a dar esa visión estratégica para tomar acción, totalmente. Totalmente, es que tomamos otras decisiones cuando tenemos la información adecuada. Sin información es como cualquier destino es bueno, ¿sabes? Entonces creo que para CasaHost, pues el uso de la tecnología lo representa casi todo, porque eso ha hecho que tomemos decisiones diferentes. ¿Qué me dices sobre la automatización de procesos? ¿Utilizáis automatización de procesos en CasaHost? Sí, tenemos muchos procesos automatizados desde la recepción de las reservas, todo lo que es la confirmación de la reserva, cuando un cliente ha pagado, todo está automatizado. Cuando, para con nuestros clientes propietarios, cuando reciben una reserva en su alojamiento, pues tienen automatizada el envío de la notificación de que han recibido una reserva, si la cancelan igual, todo el proceso de check-in lo tenemos automatizado, el envío a Guardia Civil está automatizado. Y esto evidentemente nos hace ahorrar mucho tiempo, nos hace que el cliente se sienta atendido en todo momento y enterado de lo que está pasando, del estatus de su reserva, de que todo está bien. Y lo único que le veo a la automatización es que sin duda requiere una supervisión, porque los sistemas también se equivocan, yo lo he podido comprobar. Y a raíz de que me pasó, tuve una experiencia negativa con la automatización y pude ver cómo me falló un proceso, pues ahora lo que sí hago es que estoy encima constantemente de verificar que todo va fluyendo con normalidad y de que no estamos dejando errores en el camino, pero creo que es vital porque tener a un cliente atendido y que se sienta en todo momento que el proceso va fluyendo. Obviamente, cuando tienes una cantidad de alojamientos como tenemos nosotros y como tienes tú, pues ya sabes que personalmente no podemos llegar a todo. Entonces, creo que sin la automatización no seríamos lo que somos. ¿Trabajas con entradas autónomas tú? Sí, trabajamos con entradas autónomas, pero por lo general buscamos que las entradas sean de forma personal. Vale. Yo soy muy pro entradas personales, aunque he podido vivir también que puedes tener una entrada de 10 sin estar presente. Y sobre todo ahora, en este tiempo de pandemia, que mucha gente incluso lo prefiere. Yo siempre soy pro entradas personales. Claro, el hándicap de las entradas personales es que necesitas quizá ese personal, ¿no? Ese plus. Imagínate que, yo qué sé, que en verano todas las entradas las tienes un sábado, ¿no? Ostras, pues la cantidad de personas que necesitas para de 4 a 8 de la tarde hacer las entradas es mucho, ¿no? Y yo creo que la entrada autónoma te facilita mucho eso. Y después tenemos la tecnología, como has dicho antes, ¿no? Es decir, ostras, yo lo que hago mucho es les envío un vídeo de YouTube personalizado, ¿no? No personalizado, pero bueno, como un room tour privado. Igual de bien de atendidos, ¿eh? Por eso te digo que puedes tener una entrada autónoma de 10 súper satisfactoria para el cliente.
Pero bueno, sí es verdad que hay que jugar un poco con la tarifa que estás cobrando para poder ofrecer un servicio u otro, ¿no? Yo Claro. siempre lo tengo en mente y forma parte hasta del mismo revenue. De saber qué tipo de entrada vas a hacer de acuerdo a la tarifa que estás cobrando, es importante también. Claro. Yo cuando comencé, siempre dije que las entradas iban a ser de forma personal, presencial, pero al final pues he ido cambiando de opinión y he podido comprobar por mí misma que puedes hacer dos entradas, una personal y otra así remota, Ujú. ambas igual de satisfactorias porque hay cosas claves que tienes que hacer y lo importante es que el cliente se sienta atendido, satisfecho y eso se puede lograr de las dos maneras. Qué bueno. Bueno, háblame un poco del diseño. Yo creo que el diseño de los alojamientos es parte de la experiencia del huésped. ¿Cómo de importante es para ti el diseño en un alquiler vacacional? El diseño, bueno, es vital para lo que es la comercialización Ujú. y luego para la experiencia que tienes una vez que llegas al alojamiento. Nosotros, de hecho, vendemos el servicio de homestaging y el servicio de homestaging no es más que una técnica en la que se utiliza el diseño para poder vender más. Ujú. Entonces, creo que ya una vez lo conversamos y es que yo soy muy fan de la despersonalización de los alojamientos. Me encantan los colores claros, que todo sea neutro, que todo se vea limpio, espacioso, a lo mejor que hayan plantas en el lugar. Creo que esto ayuda mucho a que puedas tener un mercado mucho más amplio. Siempre que despersonalices un ambiente, vas a tener la posibilidad de que le guste a más personas. Entonces, esto a nivel estético. Y luego, cuando llegas al alojamiento, en lo práctico, pues que haya confort. Ujú. No es lo mismo que te acuestes en una cama y tengas una luz de lectura a que te acuestes y te encuentres en un ambiente oscuro, Ujú. que no puedes leer con comodidad, que a lo mejor la casa esté sobrecargada, perdón, que me dio tos, No te preocupes. el espacio esté a lo mejor muy lleno de objetos, que no tengas visión, que no tengas luz natural. O sea, hay cosas que creo que son clave y es, más allá de los colores, que obviamente te generan un ambiente cálido en el que te apetece estar, pues que tengas el confort y la comodidad de poder tener, de sentirte a gusto, de sentirte cómodo. Y eso, justamente es eso, pues el confort creo que cambia la experiencia de un huésped por completo. Un sofá cómodo, espacios iluminados, eso. Creo que el diseño es vital no solo para vender, sino para cambiar tu experiencia una vez que estás allí. Em, Ahora te voy a preguntar algo que quizá tiene un hándicap, ¿no? Porque sí que es verdad que como marca tenemos que seguir unos estándares bueno, de diseño, unos estándares de calidad y al final ese diseño, esa calidad, ese confort que dices va a afectar a nuestra marca, a nuestra imagen de marca. ¿Has llegado a decir que no a un propietario porque primero el diseño no estaba pues, muy alineado con la marca y después que tampoco querían invertir ese dinero en poder redecorar o poder rediseñar ese alojamiento? Hasta ahora no. No. Hasta ahora no he llegado a decir que no. No, intento, más que nada porque cuando comencé, obviamente, si tenía mi primer cliente, pues no lo quería dejar perder. Uh-huh. Y sabes lo difícil que es para alguien perfeccionista y sobre todo estético, que quieres que esos primeros alojamientos que tienes estén perfectos, Sí. tener que aceptar un alojamiento que a lo mejor tú sabes que no cumple tus estándares. Es bastante difícil, pero yo lo que hice fue, cuando comencé a recibir este tipo de alojamientos, pues intentar invertir yo. Incluso, si te soy 100% sincera, he llegado a invertir sin pedir al propietario una contraprestación. Qué Es bueno. decir, yo sé que yo a este alojamiento le puedo sacar partido, pues yo le voy a invertir. Obviamente no va a ser una inversión grande, pero yo le voy a invertir. Es importante que los propietarios tengan en mente que a veces con poco dinero se pueden hacer grandes cosas y se Total. puede hacer una diferencia, sobre todo en este negocio del alquiler vacacional. Entonces, si yo tengo que poner sobre mí el peso de gastar y de invertir en un alojamiento que yo sé que va a ir bien, yo lo hago. Claro. Lo hago, incluso no lo cobro al propietario.
No, no, qué Y bueno. Bueno, al final pues, si tienes un contrato que te pueda favorecer eso, está súper bien. Yo lo hice con un alojamiento también, bueno, lo he hecho con varios, pero esta temporada lo hice con uno también, ¿no? Pues la propietaria venía del sector hotelero, pues estaba un poco ahogada, ¿no? No podía esto. Y yo sabía que ese alojamiento pues le podíamos sacar un poquito más, ¿no? Que nada, que al final nos gastamos 300 euros, pero bueno, esos 300 euros los invertimos en pintar muebles, el típico, yo le digo, el típico eh, mueble de pino de toda la vida, de estos típicos un de... lavado de Exacto, totalmente. Y al final, pues, cara, poco te cambia mucho. total. Hablando y ya para finalizar, hablando del revenue, yo creo que es algo que yo por lo menos me he dado cuenta en esta pandemia que es algo muy vital porque al principio no le dedicaba el tiempo que debería, ¿vale? ¿Qué tipo de herramientas de pricing utilizas para crear esas tarifas perfectas? Utilizo herramientas de pricing, trabajo con varias, pero la realidad es que creo que en el negocio del alquiler vacacional, Ujú, de las cosas más retadoras en revenue es que cada alojamiento es distinto, tiene un contexto distinto, una particularidad que lo hace diferente al otro, no todos están en las mismas zonas y las herramientas de pricing, en mi criterio, son demasiado, generalizan mucho. Estudian los ujú. mercados, pero no tienen en cuenta un montón de factores y de información que nosotros somos los que conocemos y los que manejamos de cada uno de los alojamientos. Entonces, yo, para ser lo más precisa posible, siempre busco cruzar las recomendaciones que te hace la estrategia, la herramienta de pricing, que en este caso hay muchas, pero por mencionarte un par, AirDNA y PriceLabs son muy buenas. Ujú. Pero esa recomendación que te hace y ese rango que ya sabemos que hacen estas herramientas de pricing, yo lo cruzo con eso que solamente yo conozco de ese alojamiento. Y luego así personalizo la tarifa a la que quiero llegar y sobre todo pues teniendo en cuenta situaciones eventuales, particularidades del destino que muchas veces la misma herramienta de pricing no toma en cuenta. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Aquí en Lanzarote se celebra el Ironman a lo mejor en Ujú. mayo de cada año. Entonces, Sí. este tipo de particularidades que solo el gestor conoce, así como también las características de cada alojamiento, hay que tomarlas en cuenta. Creo que es vital y cruzarlas, obviamente. O sea, que la herramienta de pricing sea un recurso para complementar a lo que nosotros ya sabemos y nos permite crear una tarifa mucho más adecuada para el alojamiento para poder vender, porque es que al final no es solo vender, sino lo Ujú. que te decía antes, vender al cliente correcto, con la tarifa correcta, en el momento correcto y a través del canal correcto. Muy bien, pues nada, yo creo que hemos aprendido muchísimo con tu entrevista. Eres una super host en toda regla. Y bueno, ¿qué le dirías a esos emprendedores que quizá quieren empezar en el sector del alquiler vacacional, en el sector de los bienes raíces, quizá? ¿Qué consejo les darías a esa persona que está empezando? Al que vaya a empezar le diría que se asegure de sentir pasión por el alquiler vacacional, porque en realidad aquí te mueve mucho la pasión, bueno, en todo negocio, ¿no? Evidentemente, pero en el alquiler vacacional es bastante exigente, es bastante absorbente, sobre todo con el tiempo. Dedicas tu día, prácticamente tu día entero, y tienes que estar disponible casi 24 horas, por más que tengas un equipo, sobre todo si te gusta hacer las cosas bien. Así que yo creo que la pasión es vital para iniciar este negocio y la constancia y lo que ya comentamos, ¿no? Muy El bien. perfeccionismo, buscar hacer las cosas lo mejor posible y algo que no he comentado es cuidar el destino. Bueno, creo que lo toqué por encima, pero creo que cuando te dedicas al alquiler vacacional, cuidar el destino es importante y cuidar el destino significa hacer las cosas bien con el huésped, con el propietario, hacer las cosas de forma legal y que así ese huésped pues tenga ganas luego de volver, de regresar al destino y bien sea contigo o con otra agencia o en un hotel, pero que quiera volver y así poder pues mantener siempre esas posibilidades para el destino que al final se traducen en beneficios para todos. Qué bueno, Astrid. Pues muchísimas gracias por venir aquí en este capítulo de Viviendas Inusuales.
Gracias a vosotros también, oyentes, que estáis aquí una semana más. Nada, nos vemos en el siguiente capítulo de Viviendas Inusuales. Chao. Gracias, Albert. Chao. Compliment you as our toes touch in our Reebok. Heart fermenting as I rolled up. Your knee sucks. Your teardrops collect on the tear of your red top. Love so deep, had me hitting bedrock. The lead stops until I get my head on. Liquid love on the rocks. Cup of tea with some scotch. Describe your day and your sucks.